En este video vamos a hablar acerca de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos a la gráfica de una función. Entonces, la proposición del problema es el siguiente. ¿Cómo se deduce la ecuación de la recta secante que pasa por dos puntos en la gráfica de una función dada? Entonces, las condiciones que tenemos que reunir son las siguientes. Bien, vamos a pensar primero que tenemos la gráfica de una función. Vamos a asumir que, bueno, aquí están los ejes. Voy a dibujar el eje vertical y acá tenemos el eje horizontal. Y entonces, vamos a asumir que, bueno, este es el eje X, este es el eje Y. Y entonces tenemos la gráfica de una función como esta. Bien, entonces, supongamos que conocemos dos puntos que pertenecen a la gráfica de esta función y vamos a pensar que este es uno de esos puntos al que le vamos a llamar el punto A y este es otro punto al que le vamos a llamar el punto B. Muy bien, supongamos que el punto A tiene coordenadas x0, y0 y el punto B tiene coordenadas x1, y1. Dado que los puntos son puntos que pertenecen a la gráfica de la función, las coordenadas del punto tienen que obedecer la expresión que define la función en sí. Entonces, supongamos que y es igual que f de x. Y entonces, este f de x es la expresión analítica que define pues este lugar geométrico. Eso quiere decir que si yo evalúo la función en x1, eso me tiene que dar y1. Es decir, y1 tiene que ser igual que la función evaluada en x1. Y de manera similar, entonces, y0 tiene que ser igual que la función evaluada en x0. Así. Estas son las condiciones que significan que los puntos A y B son puntos que pertenecen a la gráfica de la función. Cuando tú quieras encontrar o cuando tú quieras verificar si un punto pertenece a la gráfica de una función, lo que tienes que hacer es evaluar la función en la componente x de ese punto y te tiene que dar el resultado que se encuentra en la componente y. Muy bien. Bueno, entonces, si nosotros queremos encontrar la ecuación de la recta secante que pasa por estos dos puntos, el punto A y el punto B, la recta secante, vamos a dibujarlas en color verde, pues sería una recta que se ve más o menos así, de esta forma. Entonces, esta recta secante tiene una expresión analítica. ¿Cómo puedo hacerle para encontrar esa ecuación? Bien, para ello tenemos que recordar que para encontrar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, bueno, en geometría analítica, nosotros se estudió alguna vez cuando han llevado los cursos de geometría analítica que la ecuación, vamos a escribir aquí, la ecuación de la recta en la forma de dos puntos es la siguiente. La ecuación de la recta en la forma de dos puntos es la siguiente. Y menos y1 entre x menos x1, o más bien vamos a ponerlo así como y menos y0 entre x menos x0 igual a la pendiente, que en este caso sería y1 menos y0 entre x1 menos x0. Bien, esta expresión que está aquí es lo que nosotros conocemos como la forma de dos puntos de la recta. Podemos simplificarlo un poco más despejando, ya sea por ejemplo pasando el denominador que se encuentra del lado izquierdo hacia el lado derecho. Y entonces podríamos escribir la ecuación de la recta secante de la siguiente manera. Podríamos escribir y menos y0 igual a y1 menos y0, así, entre x1 menos x0, y todo esto multiplicado por x menos x0, de esta forma. Muy bien. Por otro lado, el término que está aquí, ese término independiente, es una constante. Bien, ese término también lo puedo pasar del otro lado, lo puedo pasar a la derecha. Como el término es negativo, entonces lo vamos a pasar como positivo. Así que vamos a escribir vamos a escribir y igual que y1 menos y0 entre x1 menos x0 por x menos x0 más y0. Muy bien, esta expresión que está acá es la ecuación de la recta dados dos puntos. Es decir, si yo tengo dos puntos conocidos por donde tiene que pasar una recta,
Bueno, la ecuación de la recta se puede escribir simplemente sustituyendo los valores correspondientes a x0, y0, x1 y y1. Bien, en nuestro caso, nosotros queremos aplicar esta ecuación para escribir la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos, asumiendo que y1 es f de x1 y y0 es f de x0. Entonces quiere decir que para escribir la ecuación de la recta secante, vamos a ponerle, bueno, antes que nada, para tener como que en orden toda la información, voy a llamarle a este bloque de ecuaciones o de expresiones, le voy a llamar las ecuaciones 1, a estas de acá les voy a llamar así, les voy a llamar número 2, y finalmente a esta expresión le voy a llamar la expresión número 3. Así puedo hacer referencias a ellas en cualquier momento en el video. ¿Ok? Muy bien, entonces suponiendo lo siguiente, vamos a escribir la ecuación de la recta secante que pasa por los puntos que están indicados en la imagen, el punto A y el punto B. Entonces, para hacerlo, lo único que tengo que hacer es, vamos a sustituir la ecuación 1, es decir, las ecuaciones que significa y1 igual a f de x1 y y0 igual a f de x0. Entonces vamos a sustituir la ecuación 1 y las coordenadas de los puntos A y B en la ecuación 3, que es la ecuación de la forma de dos puntos de la recta. Entonces en nuestro caso, bueno, vamos a tomar estos datos que se encuentran aquí y los datos que están aquí, x0 y y0, x0 y y1, y vamos a sustituirlos directamente en esta expresión. Entonces lo que vamos a obtener es y igual que y1 vale f de x1, así, menos y0, pero y0 es f de x0, lo pueden observar en el bloque de ecuaciones 1, ¿no? Todo entre x1 menos x0 por x menos x0 más f de x0. Bien, esta ecuación que está aquí es la ecuación de la recta secante que pasa por los puntos A, que tienen coordenadas x0, f de x0, y por el punto B, que tiene coordenadas x1, f de x1. Así. Entonces, si yo te doy estos dos puntos que pertenecen a la gráfica de una función f, bueno, la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos, es decir, la ecuación de la recta secante, sería esta expresión. Y con eso, pues hemos terminado esta parte del video. Vamos a hacer un ejemplo nada más para, digamos, profundizar un poquito para que vean que esto se puede calcular con números. Y para ello voy a pensar en una función sencilla. Bien, vamos a desarrollar un ejemplo aquí en esta parte. Ejemplo. Muy bien. Supongamos que tenemos una función que es y igual que f de x, y en mi caso f de x es x cuadrado. Es una función sencilla que todos conocemos, y en este caso la gráfica de esta función se ve así. Vamos a suponer que este es el eje vertical, bueno, este es el eje horizontal, y entonces la gráfica de la función es una parábola con vértice en el origen, o sea que se ve más o menos de esta forma, así. Aquí está, y aquí va a subir todavía de este lado, ¿no? Tiene que ser simétrica, todos conocemos sus propiedades, y bueno, este es el eje y, este es el eje x. Ahí está. Y entonces supongamos que queremos calcular la ecuación de la recta secante que pasa por este punto, que voy a nombrar aquí el punto A, que va a tener coordenadas, y vamos a asumir que la coordenada x de este punto, que en este caso va a ser el punto A, vamos a suponer que este es 1, y el punto B, que está por acá, y vamos a suponer que la coordenada x del punto B es 2. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo le voy a hacer para encontrar la componente y de cada uno de estos dos puntos? Ya sabemos que la coordenada x del punto A, pues en este caso va a ser x0, y la componente y tiene que ser f evaluada en x0. Entonces tendría que evaluar la función f, esta función, directamente aquí vamos a poner el valor que corresponde con x0. Entonces estoy asumiendo que, dado que A es el punto que habíamos definido como x0, bueno, entonces aquí este va a ser x0 y este tendría que ser técnicamente x1. Muy bien, entonces eso me deja lo siguiente. Ya tenemos por lo tanto que x0 es igual a 1. Y por otro lado también tenemos que x
1 es igual que 2. ¿Por qué? Porque lo estamos acomodando de esta manera. ¿Ok? A la izquierda estaba x0 y a la derecha estaba x1. Entonces, en mi caso, bueno, cuando yo haga la sustitución directamente aquí, me va a quedar que f de x0, en este caso va a ser simplemente 1 al cuadrado. ¿Por qué 1 al cuadrado? Pues porque x0 corresponde con 1, entonces esto corresponde con f de 1. Y f de 1 pues significa que en todos los lugares donde aparezca la x en el lado derecho de la definición de la función vamos a poner 1. Así que en este caso me queda 1 al cuadrado, pero pues esto simplemente es 1. Así que el valor de f de 1 simplemente es 1. Por otro lado, el valor de f de x1 pues en este caso va a ser f de 2, y aquí lo que voy a obtener es un 2 al cuadrado, pero 2 al cuadrado es igual que 4. Ahí está, ¿no? Listo. Eso significa que el punto A, vamos a anotarlo aquí en color verde, eso significa que el punto A tiene coordenadas, pues va a ser 1, 1. ¿Por qué 1,1? Porque este 1 corresponde con este valor y este 1 corresponde con este valor de acá. ¿Bien? En el caso de B simplemente va a ser 2,4. ¿Por qué 2,4? Porque 2 corresponde con este valor y el 4 corresponde con este valor de acá. Entonces ya tenemos las dos coordenadas de los puntos que pertenecen a la gráfica precisamente porque obedecen la definición de la función en nuestro caso, y entonces la ecuación de la recta secante tendría que ser aquella que se obtiene al sustituir los datos en esta expresión. Bien, entonces vamos a llevarnos esta expresión, vamos a copiarla en la parte de abajo y vamos a hacer la sustitución. Listo, aquí está. Entonces lo que tenemos que hacer a continuación es sustituir los datos que están indicados aquí en A y B, que bueno, ya sabemos que este dato corresponde con x0, este dato corresponde con f de x0, ¿verdad? Y por otro lado, para el punto B, pues este dato corresponde con x1 y este dato corresponde con f de x1, así. Muy bien. Entonces quiere decir que en la sustitución vamos a agregar una página más para poder tener espacio suficiente. Ahí está. Entonces quiere decir que la ecuación de la recta secante tiene que ser y igual, y f de x1 dijimos que era 4 menos f de x0 es 1. Ahí está. Tienes que tomar apuntes para que pues vaya siguiendo de manera continua la deducción que estamos desarrollando. x1 en mi caso es 2 y x0 en mi caso es 1. Ahí está. Todo esto, aquí no se ve bien como un 2, ahí está. Luego todo esto por x menos x1, y x1 es, habíamos dicho que x1 es este numerito que está aquí, entonces x1 es 2 más f de x0, y x0 es esta expresión, entonces tienes más 1. Técnicamente esta es la ecuación de la recta secante, falta simplificar un poquito, hacer las operaciones, entonces bueno, vamos a desarrollarlas aquí. 4 menos 1 es un 3, 2 menos 1 es un 1, acá tienes x menos 2 más 1. 3 entre 1 sigue siendo, pues es 1, aquí te va a quedar 3 por x menos 2 más 1, y entonces vamos a multiplicar, tienes y es igual que 3 por x son 3x, 3 por menos 2 son menos 6, más 1, simplificamos, y lo que nos va a quedar es y igual a 3x menos 6 más 1, que es menos 5. Esta expresión es la ecuación de la recta secante que pasa por el punto A y por el punto B. Te das cuenta que en este caso la ecuación de la recta secante tiene pendiente, la pendiente de esta expresión es 3 y la ordenada al origen es menos 5. Recuerda que en la forma pendiente ordenada al origen, la expresión como se vio en geometría analítica, y igual a mx más b, es una forma de las ecuaciones, es una de las formas de la ecuación de la recta. El coeficiente, el número que multiplica la x, este numerito es la pendiente, ¿sí? Y el número independiente, el término que no tiene x asociado, ese término es b. Por esas razones que estamos concluyendo estos resultados. Muy bien, bueno, entonces con esto terminamos esta explicación de la ecuación de la recta secante a la gráfica de una función que pasa por dos puntos.
Espero que quede un poco más entendido el procedimiento y bueno, espera la siguiente entrega donde hablaremos sobre cómo deducir la ecuación de la recta tangente